menos. ¿Ya? Y de repente cuando estamos en una sociedad donde se supone que estamos en una democracia, ya que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, sin embargo, de repente comienza a aflorar ese sentimiento anti-Dios. Entonces, a nosotros no nos debería sorprender que ese sentimiento anti-Dios esté en la sociedad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nos sorprende que de repente, por ejemplo, las instituciones se vayan en contra del Evangelio. Nos sorprende cuando de repente alguien, por el solo hecho de que le decimos que somos cristianos, de inmediato toma una actitud reticente, te rechaza. Antes que esa persona supiera que tú eres cristiano, no te hacía problema. Y nos amparamos en la democracia, que todos tenemos los mismos derechos, y es cierto, y tenemos que exigir esos derechos como ciudadanos, pero no nos podemos olvidar que el mundo nos va a aborrecer. ¿Ya? O sea, no podemos ver esto como tan impresionante, porque es así. ¿Ya? Miremos, por ejemplo, el caso de la religión. Por ejemplo, la religión entre ellos se aceptan completamente, pero cuando hay un evangélico bíblico fundamentalista, sabe que para la gente eso le causa una molestia tremenda. Todos pueden opinar, pero si el evangélico opina a partir de la Biblia, el evangélico fundamentalista, sabe que eso causa como que se enciende el bosque, ¿ya? Y uno solamente dijo una opinión. Entonces no nos debe sorprender que esto sea así, porque esto el Señor lo vaticinó, lo profetizó, lo anticipó, de que nosotros seríamos despreciados por causa del nombre de Jesús. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a odiar a los que nos aborrecen, ¿ya? Porque de repente es natural una reacción como esa, que, por ejemplo, veamos que nos menoscaban, nos menosprecian, nos cuestionan, o puede suceder incluso que se llegue hasta violentarnos de diferentes maneras, y la reacción natural es que nosotros sintamos animadversión o rechazo frente a aquellas personas. Pero la Escritura nos llama a no tener ese sentimiento. ¿Ya? Por más que nos pisoteen, que nos humillen, podemos defendernos, digamos, a la medida que podamos con el tema de los derechos civiles, pero no podemos transformar la persecución como una justificación para darle espacio al odio, a la rabia, al resentimiento frente a aquellas personas. ¿Ya? Porque finalmente también Satanás va a usar a estas personas precisamente para contaminar nuestro corazón. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos tener esa rabia. Por ejemplo, este episodio que ocurrió en estos días, eso nos debe despertar en nosotros, por ejemplo, una animadversión frente a las autoridades. Ya, si bien es cierto, hubo una actitud poco objetiva, hubo prepotencia, etcétera, pero eso no debe llevarnos a nosotros a mirar a todas las autoridades de la misma manera. Mire, estos tipos. No, tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿ya? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿ya? Y, por ejemplo, de repente en los misterios de Dios, porque, hermano, los misterios de Dios es algo... Bueno, por eso se le llama misterio. Ya, la palabra misterio tiene una aplicación o una connotación con respecto al oculto, pero ese no es el sentido que tiene en la Biblia. Hay veces en que se ocupa la palabra misterio en la Biblia. Por ejemplo, cuando se refiere al arrebatamiento, se le llama misterio. Cuando se habla acerca de la encarnación, también se dice que es un misterio. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Ya? Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, misterio, ¿en qué sentido? Dice relación a algo incomprensible. ¿Ya? O sea, cuando la Biblia me habla de misterio, me está hablando de algo incomprensible, algo muy grande que mi mente pequeña, mi mente limitada no logra entender. Entonces, dentro de los misterios de Dios, tenemos el caso del apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo fue un perseguidor, fue una persona que odió el evangelio de manera terrible.
Usted se recuerda que los persiguió, que por ejemplo estuvo cuando Esteban iba a ser asesinado, Pablo dio su voto. ¿Eso qué significa? Que Pablo era parte de las autoridades que posiblemente componían el Sanedrín. El Sanedrín era como un senado judío de ese tiempo donde estaban las máximas autoridades. Eran 72 personas que componían ese Sanedrín y posiblemente Pablo, que en ese momento era Saulo, pertenecía a ese cuerpo. Entonces, cuando él dio el voto, el consentimiento para que mataran a Esteban, o sea, él se hizo partícipe de lo que estaba ocurriendo. Ahora, nosotros humanamente, ¿qué es lo que nos hemos dicho? No, este tipo es un perverso, este tipo nunca se va a convertir, este tipo es lo peor que puede haber. Y mire, terminó siendo el más grande apóstol. ¿Ya? Entonces, las mismas personas que atentaron también contra, por ejemplo, la libertad de predicación el viernes, los misterios de Dios, no lo sabemos, más de alguno de ellos se puede convertir. En algún momento el Espíritu de Dios puede trabajar en su corazón y decir, oye, mira cómo actuamos, cómo procedimos, qué pasó. Y de repente el Espíritu los puede llevar a un quebrantamiento, porque Saulo no persiguió a la iglesia un día ni 2 días. Fue una actitud sistemática de persecución. Considere usted que el apóstol Pablo llegó a un odio tan grande hacia los cristianos, ya que obviamente para ese tiempo no era un apóstol, Saulo, que él fue a Jerusalén y en Jerusalén él pidió cartas a las autoridades del templo, pidió cartas de autorización para meterse a la sinagoga, que son como la iglesia de los judíos, para meterse a las sinagogas y tomar a los cristianos que estaban allí, a los judíos cristianos, y meterlos presos. Imagínese usted una cosa tremenda. Él, o sea, no es que a él lo buscaron, no es que a él le pidieron esto, él mismo se ofreció. O sea, ¿se da cuenta, no? O sea, el odio que había en esta persona hacia el evangelio, hacia la fe cristiana, es algo tremendo. O sea, si alguien no se debería haber convertido, humanamente, digamos, era Saulo. ¿Y qué es lo que hizo Saulo? Saulo caminó desde Jerusalén, pasó por toda la región de Judea, pasó por la región de Samaria y posteriormente pasó por la región de Galilea. En ese trayecto hay más de 120 kilómetros. Imagínese usted, 120 kilómetros trasladarse, 120 kilómetros, ya sea a caballo, ya sea a camello, ya sea caminando. O sea, estamos hablando de algo fuerte. Y considere usted que no le bastó con eso, sino que se introdujo a la región de Damasco. Damasco está afuera de Israel. O sea, su odio fue tan grande, su rechazo fue tan terrible, que no le bastó perseguir a los cristianos dentro de Israel, sino que sale a territorio gentil. Damasco se encuentra en el país de Siria. Imagínate tú, en Siria, o sea, se metió a territorio gentil, a Damasco, que era una de las capitales, llegó allí y, iba en dirección a llegar ahí, meterse a la sinagoga y meter preso a los cristianos. ¿Te das cuenta, no? ¿Y qué es lo que sucedió? Dios toma a esta persona y lo transforma en un siervo de Dios. ¿Ya? Entonces, nosotros no debemos, por ninguna mala experiencia que se pueda haber vivido, nosotros no debemos llegar a pensar, no, estas personas son los peores y nunca se van a convertir. No, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, aunque me hayan humillado, aunque me hayan pisoteado, aunque me hayan tratado re mal, aunque me hayan golpeado, Dios lo puede hacer. ¿Ya? Y de esa manera yo voy limpiando mi corazón. Yo mantengo mi corazón limpio. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros una vez estábamos predicando con mi esposa allá en Puente Alto, en la plaza de Puente Alto, y estábamos de lo más tranquilo predicando, y de repente aparece un tipo de la nada y le pega un tremendo combo a mi esposa aquí. Le pega un combo y se va. Oye, yo estaba, pero no le voy a decir que fui a decirle, ven para acá que quiero orar por ti. Quiero ponerte los 5 mandamientos.
Oye, qué tremendo, hermano, pero uno tiene que cuidar el corazón, no llenarse de odio, de rabias. Porque es fácil, es fácil. O sea, si yo no ando con oración, con ayuno, con búsqueda, cualquier cosa que me pase, después eso queda ahí. Mire, la palabra resentimiento precisamente habla de algo sensible. Por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, esta persona es resentida, ¿qué significa que esta persona sea resentida? Significa que cualquier cosita, ¡pum!, lo prende. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces cuando vivimos episodios amargos, sucede eso, que después uno anda sensible. Cualquier cosa, ¡pum!, sensible. ¿Ya? Por ejemplo, después que a uno le pasa un episodio amargo, después cualquier cosa uno anda, ¡pum! ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tengan la bendición de ir a predicar, ya sea este viernes, sea cualquier otro día, hoy día mismo, o sea, ya tratar de cambiar el chip, pasó, se predica y se sigue. ¿Me entiendes? Y no que la persona esté como, estoy esperando que llegue, a ver quién viene a decir algo. No, porque se da vuelta a la página. Y mire, y ese mismo Pablo que antes era Saulo, persiguió a los cristianos, después se convirtió y llegó un momento que le dieron una golpiza, pero tan grande, que la Biblia dice que quedó como casi muerto. Y ya todos pensaban, ya bueno, se murió. Y de repente ahí estaba Saulo. Pablo se paró, se sacudió. ¿Y qué es lo que hizo él? Siguió predicando. Tal vez alguien diga, sí, hermano, pero es que a usted no le pegaron. Sí, pero así es el evangelio, hermano. Hay que seguir. Entonces estamos hablando acerca de la persecución, ¿cierto? De la persecución que nosotros está profetizado que viviríamos. Y de hecho no nos debe sorprender esto porque el mismo Señor Jesús fue perseguido. Jesús fue perseguido, Jesús fue humillado, Jesús fue denostado. Entonces, si nuestro Mesías fue humillado de la peor manera, ¿nosotros deberíamos como impactarnos con esto? No. Por ejemplo, a Jesús lo calificaron como un hombre que hacía prodigios y milagros por el poder de Belcebú. Imagínense, por el poder de Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Ya, pero hagamos un desarrollo bíblico histórico. Belcebú viene de Baal-Zebú, ¿ya? Y Baal era una de las principales deidades cananeas, pero en los territorios de los filisteos, es decir, en Filistea, se le llamaba Baal, se le llamaba Belcebú. ¿Me entiendes? O sea, Baal era un dios, un falso dios, que en diferentes territorios iba recibiendo diferentes nombres. Por ejemplo, en Babilonia se le llamaba Bel. Al mismo Baal, en Babilonia se le llamaba Bel. A este mismo Baal, en los territorios de los filisteos, se le llamaba Belcebú. Entonces, los judíos religiosos, cuando le dicen a Jesús, tú echas fuera los demonios, tú haces prodigios y milagros por Belcebú, que era una tremenda ofensa. O sea, era una ofensa terrible porque le estaban diciendo, tú Jesús, no estás ungido por el Dios de Israel, sino que los dioses paganos te respaldan. ¿No? Una cuestión totalmente demoníaca. Hoy de repente a nosotros nos dice una cosa así, canuto, una cosa así chiquitita. ¡Oh, qué desagreído! Una cosa chiquitita, pues, hermano. Imagínense cómo le dijeron a Jesús, que él hacía obras por Belcebú. A ver, ¿quién me puede buscar este texto para yo leerlo? A ver si me lo buscan. Para yo leerlo, Mateo capítulo 9, versículo 34. ¿Ya? Mateo capítulo 9, versículo 34. Mateo capítulo 9. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene ahí alguien para que me facilite la Biblia? Préstame para yo leerlo, para que me salga por el micrófono. ¿Quién tiene una? Tráigame la hermano, por favor. Mateo capítulo 9. Mire, siéntese ahí usted y usted me ayuda. Yo le digo, búsqueme el versículo y yo lo leo, ¿ya? Mateo capítulo 9, entonces, versículo 34, ¿cierto?
Y dice así, vamos a leer del 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Gracias, mi hermano. Búsqueme ahí Mateo 10, 25. Imagínese, hermano. O sea, que te califiquen que estáis siendo usado por un falso Dios. O sea, es una cosa fuerte. Y piensa usted un tremendo milagro, un tremendo milagro. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús se defendió frente a esos ataques, no, sino que él siguió su misión y es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque ataquen, aunque cuestionen, aunque vilipendeen, aunque humillen, aunque denosten, nosotros no nos podemos detener frente a aquello porque tenemos una misión muy importante. Entonces nosotros seguimos adelante. ¿Cuánta gente realmente está como pensando, chuta, ¿y qué pasa? ¿Y qué va a suceder? Y en vez de decir, no, yo sigo. Claro, porque yo tengo un llamamiento de Dios para predicar. ¿Cómo esto a mí me va a detener? No, esto no me puede detener. ¿Dónde está el pasaje, hermano? Gracias, hermano. Vamos a leer este pasaje entonces que es Mateo 10, 25. Ya vamos a leer del 23. Verso 23. Ya, Mateo 10, verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Ves? Jesús está vaticinando una persecución. Después dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, es decir, a Jesús, Jesús mismo está diciendo, si a mí me llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Se da cuenta o no? O sea, aquí Jesús dice, a mí, mire, y aquí Jesús nos cuenta algo más, de que los judíos no solo decían que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, sino que al mismo Jesús le decían Beelzebú. Imagínate. Y Jesús dice, a mí me llamaron Beelzebú, entonces a usted, de más que lo pueden llamar así. Ahora, los judíos, con el tiempo, esta palabra Beelzebú, que hacía alusión a Baal, pero en la concepción que tenían los filisteos, Baal significa el señor de las moscas. Eso significa. Y resulta que con el tiempo los judíos comenzaron a aplicarle este término Beelzebú al mismo Satanás. Entonces cuando ellos hablaban de Satanás, le llamaban también Beelzebú. Entonces imagínate tú, a Jesús le estaban llamando Satanás. Hay una cuestión totalmente horrenda. Ahora, ¿y qué dijo Jesús? Ay, voy a dejar de predicar, me están atacando, me están tratando de Beelzebú, me encierro en la casa, estoy con la media depresión, no me corro, o sea, no corro a predicar, me quedo aquí atrapado. No, sino que nada lo detuvo. Entonces hay mucha gente, hermano, que de repente emocionalmente, psicológicamente son muy débiles. Son muy débiles. Por ejemplo, hay un problema, tienen un problema en la casa, ¡pum!, no voy al culto. Tuvieron una discusión matrimonial, no voy a ir a predicar. ¿Cómo? Pero si eso se resuelve rápido, hay diálogo, no, ya, me encierro. Débiles emocionalmente. Entonces, no, si nosotros somos llamados al Evangelio, tenemos que tener una firmeza interior, espiritual. No sé, tuve un problema en el trabajo, a lo mejor difícil, una injusticia, y yo no me voy a ir a la casa, porque tengo un compromiso con Dios. Me voy a lo de Dios. Pero ¿cuánta gente que dice, no, tuve un problema? No, me voy para la casa. Me voy para la casa porque no, esto ya me superó. Y ustedes han visto los videos que han ocurrido allá en los países musulmanes.
cómo han asesinado a los cristianos, no hace 1000 años atrás, 2000 años atrás, hace una semana atrás. ¿Ya? Hay un video donde entrevistan a una esposa de uno de los cristianos que asesinaron y le dicen, ¿y tú qué le dirías a estas personas que asesinaron a tu familiar? ¿Tú qué les dirías? Y esta persona va y le dice que se conviertan a Cristo, porque Cristo los puede perdonar. Y una habla casi proféticamente y dice algo así como, y se van a convertir y lo voy a ver, así con una tremenda seguridad. Uno, ¿qué es lo que le ha dicho? Que la mano de Dios los parta, no por la mitad, en 7 partes, de tal manera que no sé, que queden botados en el camino. ¿Me entiendes? O sea, el resentimiento. Ahora, esa mujer obviamente en el ámbito espiritual está por allá, pero Dios quiere que nosotros lleguemos a ese nivel. Vamos a leer, mi hermano, por favor, me busca ahí Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer este pasaje bíblico, Marcos capítulo 3, versículo 22. Ya, y usted anote, después para que usted busque este pasaje bíblico, busque Mateo 12, 24 y Lucas 11, 15. Ya después usted lo lee ahí en su casa. Ya. Vamos a leer del verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Gracias, hermano. Imagínense. De repente hay gente que le dicen, oye, tú eres un sectario. ¿Qué es un sectario? Oh. Y el que le dijo que era un sectario ni sabe lo que es una secta. No sabe definir lo que es una secta. Esto se está viendo frecuentemente. Una persona se va de una iglesia. Antes la gente se iba de la iglesia y se podía molestar con el líder, con la iglesia en general. Pero se le pasaba, no, se va. Esta es una secta, porque se fue él. Pero cuando estaba bien ahí, no era una secta. Cuando estaba honrado, no era una secta. Pero se enojó, se fue, oye, dio un paso afuera, secta. Oye, gente ignorante. O sea, ¿cómo van a calificar de acuerdo a la emoción? No, si por algo hay una definición de secta. Hay una definición de sectanismo, son conceptos diferentes. Entonces, no porque yo tenga por ejemplo, no porque yo tenga una discusión con un jefe, incluso que me echen de la pega, yo al irme voy a decir, esta empresa es una basura. Oye, pero trabajaste, ponle tú 10 años y fuiste bendecido y tuviste tu sueldo. O sea, ¿se da cuenta? O sea, no pensamos con equilibrio, no pensamos con templanza. Ahora bien, no pueden las palabras de personas afectarnos más allá de lo que debe ser. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si usted ve que alguien a usted lo odia, lo aborrece, ¿usted debería tomar tan en serio las palabras de esa persona? No. O, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos discutido? Hemos discutido con alguien, puede ser una discusión familiar, una discusión con algún hermano, y de repente en la rabia uno dice también varias cosas que no siente, sino que en la rabia dijo cosas. Entonces hay gente que dice, no, es que tú me dijiste esto, no, es que yo te dije esto otro, que no, o sea, se da vuelta la página, ¿no? Que te diga como sentía, y en natural somos personas. Pero si queremos ir creciendo en Dios, tenemos que aprender a que las cosas no nos afecten más allá. ¿Ve? Oye, con todo lo que le dijeron a Jesús, era para que Jesús tal vez dijera, no, yo no sigo más. Oye, les doy sanidad, les doy milagro, les saco los demonios, los sano físicamente, les doy la vista. Y estos religiosos, ¿cómo andan hablando mal de mí, diciéndome que soy Beelzebú, que echo fuera los demonios por Beelzebú? Ah, no, dejo mi misión. No, nunca dejo su misión. Entonces, ¿tenemos esa firmeza? Tenemos que tener esa firmeza. Por ejemplo, a Jesús también le llamaron endemoniado.
Imagínate, le llamaron endemoniado. Oye, si ya cuando a uno le dicen, oye, pues fariseo, ¿cómo uno queda? Que le digan, por ejemplo, ya, yo le digo al hermano, oye, usted es un fariseo. Y él me dice, che, pero usted es más. Oigan, ¿cómo uno queda? Fariseo es como una ofensa, ¿no es cierto? Pero es diferente o es más fuerte cuando te dicen, oye, pues endemoniado. Oh. Juan capítulo 7, mi hermano, versículo 20. Juan capítulo 7, versículo 20. Y anota usted Juan 8:48, Juan 8:52, Juan 10:20. Perdón. ¿Cuál es, hermano? Ese. Vamos a leer del 19. ¿No os dio Moisés la ley? Aquí está hablando el Señor. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Le dice Jesús. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Imagínense cómo la multitud, no una pura persona. La gente se unió y dijo, demonio tiene. Es decir, que le estaban diciendo, estáis endemoniado. Qué tremendo, hermano. Entonces, la reacción de Cristo fue una reacción templada. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Pero ven, Jesús siguió hablando. Jesús cuando escuchó que le dijeron endemoniado, él no dijo, ¿qué me dijeron? Hijos de Satanás, endemoniados ustedes. Sino que él siguió. Ahora, alguien puede decir, hermano, pero es que es fácil hablar desde la comodidad. Es que tenemos que aprender a cómo lo hizo Cristo. Si ese es nuestro ideal. Por ejemplo, yo un montón de veces, y sobre todo antes cuando predicaba, ya digamos siendo más joven, por ejemplo, unos 25 años predicando en las calles, yo tenía esta costumbre, estaba predicando y de repente alguien me tiraba como un palabrazo en indirecta, ¿cierto, Mancheca? Y yo sobre la misma, le pegaba una arrepentida, y yo después me reía, porque la gente queda así como impresionada. Y yo en mi humanidad, yo decía, qué bueno, lo arrepentí en público. De repente hay gente que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un día yo estaba predicando, estaba hablando acerca de las consecuencias del pecado, las consecuencias eternas, las consecuencias temporales a corto plazo y a largo plazo. Más o menos de eso se trató ese evangelismo. Entonces estaba hablando yo acerca del ejemplo del adulterio y de repente un tipo me queda mirando así, pero con rabia. Y me grita él, en un lenguaje de él, me dice, andáis puro sapeando. Así el gallo, pero con rabia, como que la afloró. Decía, andáis puro hablando. Pero él usó esa palabra. Entonces yo ahí me doy vuelta y le digo, ¿y por qué te molestó tanto? ¿Sabéis por qué? Porque andáis en adulterio. Y yo con micrófono en mano, hablándole. Y después la persona que va así, se fue. ¿Ya? Ahora, esa reacción fue más que nada porque también a uno le faltaba como más experiencia, más dominio propio. Ahora, hay momentos en particular en los cuales uno puede, por ejemplo, hacer eso, pero no que eso te saque de la prédica, porque hay un problema, hay una discusión y de repente uno, por ejemplo, se queda respondiendo eso y muchas veces a la persona luego le cuesta retomar el tema. ¿Me entiendes? Y después prácticamente predica de eso. En cambio, ve a Jesús, le dicen hasta endemoniado a la multitud y él no pierde el norte. Él no pierde el foco, siguió predicando. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué horas tenemos ya? Las 9:04, mire, se pasó el tiempo súper rápido. A Jesús, vamos a dar algunas citas. A Jesús también, número 3, le llamaron samaritano.
samaritano. Por ejemplo, que a un judío le llamaran samaritano, era una ofensa, porque un samaritano era un mestizo, era una mezcla entre judío y gentil. Entonces, cuando a un judío le llamaban samaritano, era una tremenda ofensa. Y Jesús supo reaccionar. Léase Juan capítulo 8, versículo 48. Juan capítulo 4, versículo 9. 4. A Jesús le llamaron loco. Loco, imagínate, le llamaron loco. Oye, sinteticemos, le llamaron Belcebú, le llamaron endemoniado, le llamaron samaritano, le llamaron loco. Y nada de esto le impidió el seguir en su misión. Nada de esto lo sacó de su misión. Nada de esto lo restringió en su misión. Sí, usted me puede buscar, mi hermano, Juan capítulo 10, versículo 20. Juan capítulo 10, versículo 20. Vamos a leer del verso 19. Juan capítulo 10, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O sea, la gente decía, está endemoniado y se volvió loco. La gente le decía a los que le oían, oye, está endemoniado, está loco, no lo escuchen. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Miren lo que están diciendo de mí. ¡Ah! No sigo más. Como decimos acá en Chile, que me da risa esta palabra. Estoy para la embarrada. ¿Se ocupará esa palabra en alguna otra parte? ¿En Perú se usará embarrada? No, ya, ese es un chilenismo. Estoy para la embarrada. Estoy para el gato, claro. ¿Se da cuenta, no? Oye, ofensa, denostación, humillación, calumnia, difamación, ¡bum! Sigue. Ahora, si hay cosas evidentemente que hay en nosotros que no estemos haciendo bien, obvio, tenemos que modificarlas, tenemos que mejorar, tenemos que arreglarlas. Estoy hablando en general, cualquier cristiano. Si le dicen algo y en alguna medida la persona está diciendo una verdad, ya tengo que arreglar eso, obvio. Pero a mí nadie me va a detener. Porque yo sigo adelante, porque yo no estoy siguiendo una institución, yo estoy siguiendo a Cristo. Qué tremendo, hermano, casi me coloco a predicar. Meditemos en lo siguiente, vamos a ir a Mateo, hermano, Mateo capítulo 27, y vamos a leer del verso 39. En esta primera etapa estamos hablando acerca de cómo Jesús fue perseguido, fue humillado, fue denostado. Y estamos explicando de que la fe cristiana es una fe que va a ser perseguida. Y no nos puede sorprender aquello. No nos podemos impresionar frente a aquello. ¿Qué? Claro. ¿Tiene el texto? Sí, amén. ¿Cuál era? Era 27:39. 27:39, ya. Vamos a leer del verso 38. No, del verso 36. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza. Oye, llenos de pecado, llenos de falsedad, una serie de incongruencias, pero pasaban así y hacían así. Oye, es tremendo, hermano, llenos de impiedad. Y el santo de los santos crucificados, y ellos así. Oh. Oye, qué terrible, oiga. Y
Y los que pasaban le injuriaban. ¿Qué es una injuria? A ver, ¿quién me busca la definición ahí? Injuria, para que me la pueda pasar. Ya, pero quiero que lo veamos ahí en la RAE, a ver qué es lo que dice, injuria. Coloque injuria y luego coloque RAE, así tal cual. Injuria, RAE. La RAE es la Real Academia de la Lengua Española. ¿Lo tiene? Aquí está. Injuria, agravio, ultraje de obra o de palabra. Sinónimo, ofensa, insulto, agravio, ultraje, oprobio, afrenta, baldón, improperio, infamia, vejación, escarnio, denostación. Bueno, y aquí uso una palabra muy fuerte que la voy a omitir porque aquí sería un garabato. ¿Se da cuenta, no? O sea, la gente en vez de decir, oye, qué tremendo, lo crucificaron, ¿qué habrá pasado? Por ahí yo escuché que hacía milagros, hacía sanidades. No, la gente se dejaba mover por el colectivo. Mira, ahí está, ay, hablando, moviendo la cabeza. Oh, qué tremendo, hermano. Pero nosotros, ¿sabes lo que estamos esperando? Que nos tiren flores. Que nos digan una bendición que usted vino a predicar. Se lo agradecemos, vinieron acá, lo estábamos esperando, aquí está el café, aquí está el tecito, aquí está, después que predique, aquí está el agüita para que se la tome y siéntese aquí. Ahora, si eso pasa, gloria a Dios, sí, porque de repente sucede, por ejemplo, en muchas oportunidades yo me ponía a predicar en la calle Conchitoro y de repente predicaba y alguien llegaba, hermano, una agüita, o un caballero que vendía el mote. Yo terminaba de predicar, andaba con el Señor nomás, y me decía, hermano, hermano, y él no era hermano porque se notaba que era una persona del mundo. Me decía, venga, tómese un mote. No me decía, Dios le bendiga, nada, porque se notaba que era una persona del mundo. Pero como que el espíritu lo tocaba y me decía, ahí tiene un mote, hace un tremendo mote, después de predicar. Entonces, hay veces, pero son las excepciones. Lo que va a ocurrir es que la gente nos va a aborrecer. Hay una gente que a lo mejor no nos va a aborrecer, pero va a ser indiferente. Puede Dios estarle hablando, pero como que no, no, yo no quiero escuchar. Entonces, imagínense, siendo crucificado el Señor, era pisoteado. ¿En qué texto quedamos? El 29, creo. El 29, 39, perdón. 39, ya. Y los que pasaban le injuriaban, ¿cierto? Los que pasaban le injuriaban. Meneando la cabeza. Oh, que son muy cara de palo, hermano. Y diciendo, tú que derribas el templo, ve, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Se da cuenta? Una presión pero tremenda. En la misma cruz. Y él siguió en su misión. Claro, como bien dice nuestro hermano, el Señor al final le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, esto estaba profetizado en la Biblia, esta actitud. Búsqueme ahí, mi hermano, Isaías capítulo 53, versículo 3. Usted puede leer todo el capítulo 53. Y compárese con Romanos capítulo 15, versículo 3. 53, 3. ¿Me sirve un poquito de agua, por favor? Mire lo que dice. Aquí está hablando de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Mira, despreciado y... Oye, la palabra desechado viene de desecho. O sea, mirado como una basura. Qué tremendo, oiga. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te das cuenta, no? Es realmente impresionante. Hasta el día de hoy, pues, ¿sí? Cuando nombran a Jesús en Israel, los judíos ortodoxos, estos que andan de negro, con esos como sombreros como de copa, que se dejan esos como pelitos largos aquí, esos rulos, ¿cierto? Ellos cuando mencionan a Jesús, para ellos es lo peor. Rechazan a Jesús como el Mesías. A Jesús en hebreo se le llama Yeshua, pero ellos no le dicen Yeshua, ellos le dicen Yeshu. Y cualquiera diría, pero si le falta una letra nomás, Yeshua, Yeshu. No, es que aquí hay un trasfondo. Yeshu es una expresión que indica algo así en hebreo como que su nombre se ha borrado como de la eternidad. O sea, es una expresión pero fuertísima. Es un acróstico. Es una frase que justo da la palabra Yeshu, parecido a Yeshua. Entonces nosotros no nos debemos sorprender, hermano, cuando nos difamen, nos calumnien, nos inventen cosas, nos aborrezcan. Obvio que nos puede doler, por supuesto. Nos puede llevar como en algún momento como a pensar, bueno, ¿y por qué pasan tantas cosas, tanta lucha? Pero eso a mí no me puede llevar a debilitar mi fe. O sea, eso puede estar en mí un día, 2 días, ya, pero ya tengo que superar eso. Jesús mismo, que fue perseguido, pisoteado, Jesús mismo profetizó la persecución que vivirían los cristianos. Léase Juan capítulo 16, por favor, mi hermano. Juan capítulo 16, versículo del 2 al 3. Del 2 al 3. Ahora, por ejemplo, si alguien dice, por ejemplo, voy a dar un ejemplo nomás, porque yo conocí a un hermano que era así. Que este hermano, por ejemplo, se ponía a predicar, entonces ofendía a medio mundo. Pero así con palabras, pero de grueso calibre. Palabras así, fuertísimas. Entonces un día yo le dije, si usted quería predicar conmigo, usted tiene que predicar la palabra. Si quiere pegar duro, desde la palabra predique duro. Pero no que usted vaya a empezar, se iba a la personal. Por ejemplo, pasaba una mujer así mundana, provocativa, pongámosle, pasaba por el lado, y él en vez de decir, por ejemplo, algo así, bueno, el mundo tiene sus modas, y eso lo aleja de Dios, no sé, no, sino que de repente pasaba la mujer y él decía, por ejemplo decía, aquí mismo tenía una mujer perversa como esta que va pasando, así. Y yo quedé así como, pero si le hablé. Se pasó. ¿Me entiendes? Si a la personal, esta que va pasando aquí. Más encima anda vestida. Queda la embarrada de repente. Y después él decía, se levantó una persecución. No, pues hermano, usted mismo. Usted tiene que pegar duro desde la palabra. Predique duro desde la palabra. Pero no que usted vaya y le diga algo a alguien de manera personal. A no ser que ya hay un contexto en que la persona le dijo algo a usted, no sé, contra el Evangelio, y usted consideró que estaban pisoteando del Evangelio, ahí usted le respondió, pero no de la nada, y la persona pasó, ¿Me entiende? Entonces estamos hablando de que nos persiguen por nuestra fe, no porque nosotros queramos provocar algo. Ya, entonces tenemos el pasaje bíblico, ¿cuál es? 16:2. 16:2, vamos a leer del 1. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Ves? Lo profetizó. Para ese tiempo los judíos tenían sus templos, que eran las sinagogas, y los judíos cristianos se congregaban allí, en las sinagogas.
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, mira, que os maten, no solo que os hieran, que os maten, pensará que rinde servicio a Dios. O sea, iba a llegar el momento en que los tipos iban a perseguir a los cristianos e iban a decir, Dios me está usando para meterlos presos, para pisotearlos, incluso para quitarles la vida. Y ese era el sentir de Saulo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando perseguía a los cristianos. ¿Ve? Jesús nunca fue un vendedor de ilusiones. Nunca engañó a nadie. Le digo clarito, ¿me vaya a seguir? Ya, y bueno, este es el camino. Pero, aunque este camino es estrecho, es angosto, la puerta es estrecha, angosta, pero por este camino llega al cielo. Por este camino vas a estar acompañado de Dios. Vas a estar en compañía del Dios eterno. Entonces transita este camino. Jesús nunca inventó nada, nunca les dijo a las personas, no, o sea, que aquí es grito y plata. No, aquí se va a sufrir, pero aquí se va a la patria celestial. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y eso es lo que tenemos que entender, que la gente que nos aborrece en general, lamentablemente está el fenómeno que incluso hasta gente cristiana aborrece a cristianos, pero ya ahí ya, digamos, algo que tiene que ver ya con una turbación de las personas. Pero es entendible cuando un mundano, por ejemplo, no aborrece. ¿Entendible en qué sentido? Que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Después dice, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Qué hermoso era. Así que el Señor nunca nos escondió esta realidad. Seríamos perseguidos, seríamos denostados, seríamos humillados. Pero tenemos que estar firmes porque estamos con Dios en este camino. Consideremos lo siguiente. El apóstol Pablo comienza a predicar, comienza a evangelizar. Y resulta que la gente nos dijo, aquí viene un conferencista, aquí viene un hombre carismático, aquí viene un elocuente, ahí viene el rabino. Sino que decían, este trae una pestilencia, trae una plaga. O sea, ¿te das cuenta? Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces nos dejamos permear implica influir, por una visión del movimiento neopentecostal de la prosperidad, que estamos esperando otra cosa, que la gente no elogie. Cuando lo que le pasó a Pablo fue que lo trataron de un hombre que promovía una plaga, que lideraba una secta. Y eso a Pablo no lo llevó a detenerse. Dijo, no, aquí yo sigo. Vamos a leer la escritura, ya se nos fue el tiempo. Hechos capítulo 24, mi hermano. Hechos capítulo 24, versículo 5. Oiga, tal vez alguien diga, este estudio lo escribió rápido, porque como para hablar de, digamos, de los conflictos que han pasado, este estudio, hermano, lo habré escrito yo creo que fácilmente hace 8 años atrás. 24:5. 24:5, mi hermano. Gracias, mi hermano. Vamos a leer entonces aquí la palabra. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Imagínate. Está hablando de quién, de Pablo. Y un tipo está acusando a Pablo frente a una autoridad y le está diciendo, porque hemos hallado que este tipo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Plaga, hermano, plaga. ¿Cómo quería usted que le dijeran que es ahí que tú soy una plaga? Oh, se me corrió la hoja, ¿cuál es? 24:5. Búsquemela ahí, hermano, perdone. No se preocupe. Gracias. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, de rebeliones entre todos los judíos por todo el mundo,
y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Oh, todo lo que dijeron. Dejo la misión, no doy más. Estoy para la embarrada. Estoy para el gato. No, sigo adelante. Entonces va a haber gente, hermano, que en el momento de la persecución, de la denostación, de la difamación, de los problemas en el trabajo, problemas en la casa, los van a detener. Pero va a haber otros que van a seguir. Ve que una de las enseñanzas que da el Señor con respecto a la parábola del sembrador es que lanzó una semilla y una de las semillas cayó en un lugar y finalmente no dio fruto, y dice que no dio fruto por la persecución. O sea, va a haber gente que esto lo va a afectar en sobremanera, pero eso va a demostrar que la persona no está en la roca, sino que está en la arena. Nosotros estamos en la roca. ¿Ya? Y no solamente intelectualmente, no, por la fe estamos fundamentados en la roca. Ya, teníamos muchas cosas más que mencionar, pero debido al tiempo no podremos hacerlo, pero quiero culminar con esto. Nerón persiguió a la iglesia cristiana. Acusó a los cristianos del incendio que se dio en Roma, que él mismo mandó a hacer. Él mandó a incendiar la capital del imperio, porque quería reconstruirla a su gusto, la quemó y después dijo, los cristianos la quemaron. Y se desató una persecución tremenda sobre los cristianos, donde murieron, hermano, una cantidad de gente, literalmente la ponían, por ejemplo, ya pensemos que esto es un poste. Entonces ponían un palo ahí arriba y ataban al cristiano como con mantas y marras, y luego prendían eso para que se prendiera como una antorcha. Y el enfermo de Nerón avisaba que iba a pasar por esa calle, entonces ponían a un cristiano ahí, a un cristiano ahí, a un cristiano ahí, a un cristiano ahí, en diferentes lados, para que cuando él pasara le iluminara el camino los cristianos que estaban siendo quemados en esos lugares. Ese sí que era un verdadero hijo de Satanás. Año 64 después de Cristo. Marco Aurelio, siglo II. Durante su reinado, los cristianos fueron culpados de una serie de desastres naturales, porque no querían hacer sacrificios a los dioses greco-romanos. ¿Ya? Los querían obligar, y los cristianos decían, no, si nosotros no vamos a ofrecer cosas a los dioses paganos. Entonces el tipo, donde los cristianos no se doblegaron, levantó una persecución contra ellos. Y cuando pasaba un terremoto, había un problema ambiental, el tipo se ponía a decir, esto es culpa de los cristianos, donde no le hacen sacrificio a nuestros dioses. ¿Y por qué decía eso? Para despertar el odio en la gente hacia los cristianos. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora con los cristianos? Y los tontitos, los disminuidos, estas personas básicas, son arrastrados por estas ideas contra los cristianos. Por ejemplo, el mismo tema de los ruidos molestos, que a alguien le puede molestar, evidentemente. Pero qué raro que todos los otros ruidos no les molestan, pero le molesta el ruido de la prédica, que no es el ruido, es lo que se dice. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, Marco Aurelio representa ese que comenzó a despertar el odio de los romanos hacia los cristianos, culpándolos de diferentes cosas. Y los cristianos no tenían ninguna responsabilidad en eso. ¿Qué responsabilidad va a tener un cristiano que haya un terremoto? Un desastre natural, no tiene absurda. Por último, en ese caso ellos podrían haber pensado, el Dios de los cristianos nos está castigando porque no recibimos la palabra. Ya, tenemos el caso de, esto lo voy a mencionar rápidamente, Septimio Severo.
Este mandó a quemar a muchos cristianos, a otros les mandó a cortar la cabeza. Y el tipo se deleitaba con ese tipo de matanzas contra los cristianos. Diocleciano, siglo IV, promulgó 4 edictos en contra de los cristianos. Dentro de estos edictos mandó que las iglesias cristianas debían ser quemadas. También en estos decretos exigió que todas las copias de las Biblias debían ser también quemadas y que los cristianos fueran privados de cargos públicos y derechos civiles. Y el cristiano que no quisiera ofrecer sacrificio a los dioses paganos, él literalmente los mandaba a matar. Tenemos tantos ejemplos. Vamos a mencionar solamente, por ejemplo, lo que ocurrió con los cristianos entre los musulmanes, cómo han sido perseguidos. Los cristianos en el imperio del Führer, de Hitler, cómo fueron humillados, pisoteados, porque no solamente fueron perseguidos los judíos, muchos cristianos tuvieron que salir de Alemania para la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de tener una fe, porque Hitler era católico. ¿Ya? Es lo que tratan de esconder todos los católicos. Hizo concordatos con la Iglesia Católica, aparte también seguía a los falsos dioses nórdicos. Tenemos el caso de los países comunistas, o los gobiernos comunistas, Stalin, Mao Zedong en China, y así un largo etcétera. Así que el Señor nunca ocultó que nosotros seríamos perseguidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos espiritualmente. No victimizarnos como que hoy me andan persiguiendo y nadie te persigue. No, pero cuando hay una persecución, entender si esto es una persecución, ya sea por mi fe, en mi trabajo, no sé, en el colegio, en la universidad, en el instituto. Y yo no voy a enfrentar esto con una actitud de víctima. No, yo voy a enfrentarlo con fe, con autoridad de Dios, orando, ayunando, buscando a Dios. Si me maldice, bendecirlo. ¿Se dan cuenta, no? Y eso, hermano, va a ir edificando en nosotros a un cristiano a la imagen de Cristo. ¿Ya? No sé si alguien querrá dar alguna opinión, hermano Germán.